Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Qué bueno que estás con nosotros aquí en una reflexión más de lo importante eres tú. Es un gusto estar nuevamente contigo. Qué bueno que estás con nosotros. Si te bendice, comparte, dale like, comenta en el chat, en YouTube, pues suscríbete al canal. Ayúdanos también para llegar a otras personas que conozcan este canal en YouTube y en Facebook también, obviamente. Eh, Hazte parte de la página, comparte la página, comparte las enseñanzas, comparte las reflexiones y pues sé parte de esta intención que es llevar el Evangelio de Cristo a todas las naciones, o mínimo a nuestra colonia, o mínimo a nuestros amigos, ¿verdad? A donde quiera que este mensaje pueda llegar, que sea de bendición para cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Así que el tema de hoy tiene que ver con misericordia. Alguien preguntó, ¿qué es misericordia? Y misericordia es darle a alguien lo que por justicia no merece. O sea, se portó mal y le va bien. ¿Cómo? Es una injusticia. No, es misericordia. Y recordemos que una de las características de Dios es que es misericordioso. Así que, ¿cómo entender la misericordia entonces? ¿Cuál es el beneficio de dar misericordia? ¿O por qué darle misericordia a alguien? ¿Sabes? Eh, Jesús en la cruz murió por todos los pecadores. O sea, contamos tú y yo. Por todos los pecadores. Porque por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos, ya listos para ir al infierno, pero por su gracia y su misericordia nos salvó a través de la fe en Jesús. Así que alguien preguntó qué es misericordia, y eso es misericordia, es darle a alguien lo que por justicia no merece, igual que nosotros. Pero la reflexión del día de hoy tiene que ver con una persona llamada Ana. Ana, una chica que empezó a tener problemas en el trabajo, que en el trabajo se empezaron a burlar de ella, que la empezaron a hacer menos. Tenía compañeras que la aislaban. Los compañeros no la tomaban en cuenta. Hacían grupos de trabajo y no la llamaban. Empezó a tener problemas con el jefe porque aparentemente ella no estaba dando resultados. Y ella se esforzaba cada día por llegar temprano, por hacer su labor, por trabajar cada día. Como trabajadora ella era perfecta, responsable, pero eso no le caía bien a los compañeros, porque ella se adelantaba a muchas cosas, porque ella resolvía muchas cosas, porque ella estaba haciendo bien las cosas, pero lo tremendo es que ni siquiera los jefes valoraban ese esfuerzo y valoraban a todos los demás, pero todos los demás por el celo y por la envidia, obviamente no la querían ver. Eso, con el pasar del tiempo, empezó a causar en Ana problemas de amargura en su corazón. Empezó a tener resentimiento, empezó obviamente a sentir que estaba sola, empezó a sentir también que no era valorada, que no valía nada, y obviamente también empezó a tener problemas en su casa llegaba triste, en su casa llegaba enojada, en su casa estaba mal, estaba deprimida, empezó a tener problemas con los amigos, empezó a tener problemas en todas las áreas de su vida, en sus relaciones con todos, porque obviamente ya tenía un problema en su corazón. Y eso provoca la amargura. Y entendamos esto es real. El mundo, en el mundo, Dios no está en el corazón del mundo. El mundo tiene una ausencia de Dios y no quiere saber nada de Dios. Y Dios es amor. El que ama ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pero no siempre las personas que están en el mundo conocen a Dios, así que son violentas, son malas, no consideran a los demás, son desconsiderados con el sentimiento, con el querer de las personas. Y así es el mundo. Afuera, quien diga que esto no es real, esto existe. Se le conoce como bullying. Así que Ana sufría esto. Empezó a tener muchos problemas. De repente la tristeza las llevaba cada día más a aislarse. A veces no salir ya de su cuarto. Iba al trabajo, pero iba con desgano. Y estaba mal en todas las áreas. Pero un día, en un centro comercial, encontró una persona que tenía un problema en los ojos,
lo tenía como saltones, tenía unos lentes muy así grandes, con mucho aumento. Aparte de eso, había sufrido labio leporino, le costaba el habla y en su tristeza ella salió a distraerse y de repente va y se compra un helado y va y se sienta en una banca y justo en esa banca estaba esa persona. Y esa persona, al ver que ella estaba triste, le preguntó qué pasaba. Imagínate, a la que nadie veía, ahora había una persona que la veía. Y ella volteó a verla y le dijo, pues no me siento bien. Y ella empezó a llorar. Ana empezó a llorar. Y tenía mucho tiempo que no pasaba eso y era tan raro de repente para ella, imagínate, en un centro comercial, sentada en una banca, comienza un helado que se le empezó a derretir. Y llorando y platicando con alguien que no conocía, porque se sentía sola. Sentía que no podía hablar con alguien más. Pero una simple pregunta, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Ella hizo que abriera su corazón y le contó lo que estaba pasando durante muchos meses, porque ni aún en su casa la comprendían. No consideraban que lo que le pasaba era algo normal, que tenía que superarlo, que tenía que echarle ganas y que pues no les hiciera caso. Pero no es tan simple cuando una persona es violentada de esa manera en sus emociones. Y ese día solamente le preguntaron, ¿estás bien? Cuando Ana voltea a ver a esta persona, ve la condición física de esta persona y vio que le costaba el hablar y también seguramente el poder ver bien. Y ella le empieza a contar su historia, cómo estaba batallando en su alma por tanta injusticia, decía ella, con tanto dolor por la crueldad de la gente. Porque como veníamos diciendo, en el mundo no hay amor y la gente es cruel. Lamentablemente esto es real, hay mucha crueldad y mucha gente tiene que batallar con esto y con estos problemas afuera, ¿verdad? Pero está la historia de Ana que hoy nos ayuda a entender y esta persona que con una situación difícil también en su vida le empieza a decir, mira, yo he vivido esto durante mucho tiempo en mi vida por causa de mis ojos y por causa de mi habla, pues la gente me ha tratado mal, la gente se burla de mí, la gente muchas veces me ha dejado sola, la gente no me escoge, no me escogía en los juegos, ¿verdad? No me hacía parte y crecí durante muchos años así, desde mi niñez. Y fue muy complicado para mí crecer y entender por qué la gente era así conmigo. Y yo no entendía porque pues yo me sentía igual que todos. Y yo consideraba que no tenía ningún problema. Pero la gente se burlaba porque yo no hablaba bien, porque me costaba mirar por mi aspecto físico. Y fue muy complicado para mí entender en mi niñez y luego en mi adolescencia lo que pasaba con la gente. No lo entendía. Y eso causó mucho dolor, causó depresión, tuve cuadros de ansiedad, tuve cuadros de depresión, me sentí mal, aún intenté quitarme la vida porque llevaba marcas en las manos. Y le mostró a Ana lo que pasaba. Pero esa persona decía, yo le doy gracias a Dios que hoy estoy aquí y puedo sentarme en esta banca, puedo respirar y estoy bien. Pero te puedo decir que no fue fácil, hoy te puedo decir que no fue un camino sencillo poder llegar hoy a este lugar y poder decir, estoy bien, estoy plena, estoy tranquila, no pasa nada, puedo disfrutar de la vida. Y te preguntarás, le decía a Ana, ¿cómo es que logré esto? Y ella le decía, yo aprendí algo, aprendí a dar misericordia, aprendí a perdonar. Y entendí que la misericordia y el perdón es algo que no hará que el mundo cambie, pero sí me cambió a mí. Porque yo entendí que
el problema de la gente está en su alma y el problema de la gente está en su corazón. El problema de la gente muchas veces está en su forma de pensar y a veces ellos no pueden amar. Entonces entendí que no se trataba de ellos, el cambio en ellos, para que yo pudiera ser feliz en este mundo, sino que yo tenía que cambiar mis pensamientos y mi forma de hacer las cosas y mi forma de ver las cosas, y eso me cambió. Entendí la misericordia, y misericordia era que yo los tenía que perdonar. Y entendí lo que Jesús hizo en la cruz, le decía a Ana. Entendí que cuando Jesús vino a morir por mí en una cruz, en esa cruz, y fue crucificado, y fue golpeado, fue lacerado, fue hecho pedazos, Jesús exclamó diciendo al final: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando yo entendí no saben lo que hacen, yo pude entender y ver cómo Jesús veía. Sí, ellos no tienen amor, no saben lo que hacen, muchas veces no entienden, actúan porque son malos, porque esa es su naturaleza. Pero yo no tenía por qué vivir como ellos o tener la misma amargura que ellos. Yo no tenía que lacerar mi vida y vivir mal. Yo entendí que tenía una oportunidad para vivir, ir a dando misericordia. Así que los empecé a perdonar. Empecé a bendecirlos, empecé a no tomarles en cuenta sus burlas, empecé a no tomarles en cuenta todo lo que me hacían y empecé a pasar por alto todo lo que me decían. Empecé a guardar mi corazón, empecé a cuidar mis emociones, empecé a amarme a mí misma, le decía esta persona Ana, y a considerar, a tomar lo bueno y desechar lo malo. Que todo eso que ellos decían de mí no era real, porque yo era valiosa, porque yo estaba bien, porque yo era importante, porque yo tenía un valor, y entendí que mi valor era la sangre de Jesucristo que fue derramada en esa cruz. Y eso me cambió la historia. Entonces entendí que yo podía ser feliz y empecé a ser feliz. Ese día perdoné, ese día oré por ellos, ese día yo empecé a cambiar mi vida. Entendí lo valioso que era para Cristo que había muerto por mí. Entendí que para Él yo era importante tal y como yo era y tal y como yo estaba. Y entendí que Él me amaba a mí y eso me era suficiente ahora. Y empecé a ser feliz. Cambié mi mente, cambié mi forma de pensar, empecé a amarme, empecé a desechar lo malo, empecé a desechar todo lo que me decían, empecé a tener compasión por ellos, por su condición, ¿verdad? Y a orar por ellos. Y Ana escuchaba a esta persona y lloraba y estaba triste y esta persona la abrazó. Pero en ese abrazo Ana entendía y ella escuchaba sobre la misericordia y cómo una palabra tan simple como misericordia había cambiado su historia, el ser amada por Dios había cambiado su historia y que ella era valiosa por quien era. Ana de repente se empieza a secar las lágrimas y le dice: gracias. Yo no sé quién eras, yo no sé quién eras, no sé quién eres, no sé de dónde viniste, pero hoy tu vida ha sido una bendición para mí. Gracias por haber estado en este lugar y haberme considerado. Y ella decía: no, yo creo que era importante que hoy estuviéramos juntas en este lugar. Y enseguida apareció el esposo de esta persona, con sus hijos bien, justo trayéndole un helado. Ana pudo ver al esposo cariñoso con ella, a sus hijos, cómo la trataban. Y los vio irse, felices, contentos, disfrutando. Y eso es algo bien hermoso, porque no se trata de lo que la gente piense de ti, sino de cuánto Dios te ama. Y que el dar misericordia a lo mejor no va a ayudar al mundo, pero sí nos ayuda a nosotros. El perdonar igual no va a cambiar el mundo, pero sí nos cambia a nosotros. Amén, nos cambia nuestra forma de vivir.
nos hace vivir en plenitud y estar libre de la amargura, del odio, del rencor, de la depresión. Y es el amor de Dios que cambia las cosas, porque esta persona apuntó antes de despedirse de Ana, la abraza y le dice, simplemente ama como Dios te ha amado a ti. Y Ana entendió estas palabras, entendió que el amar hacía que ella viviera en libertad, que el dar misericordia hacía que ella viviera en libertad. Así que Ana volvió a su casa, cenó, se bañó, se fue a la cama. Al otro día se levantó feliz, contenta, se fue a trabajar, llegó al trabajo, saludó a todos, le dijo hola, les bendijo y todos se quedaron sorprendidos porque ella llegó sonriente, porque ella llegó amable, había cambiado su rostro, había cambiado su forma de vestir, llegó radiante, ¿verdad? Y el jefe la llamó a la oficina y le preguntó qué había pasado, qué había sucedido, porque la había observado todo el día y vio cómo ella colaboró con todos, vio cómo ella cuidó de los proyectos, vio, incluso le trajo un proyecto, ¿verdad? Presentó un proyecto y el jefe estaba sorprendido de eso, de que ahora ella tenía una actitud distinta, una actitud que había contagiado a todo el grupo y todo el grupo estaba sorprendido de que ella, a pesar de todo lo que le habían hecho, ahora ella era amable, ella les sonreía, ella los apoyaba, ella estaba ahí con ellos y dispuesta a trabajar y colaborar, y no importando lo que le hicieran. Con el paso del tiempo, la historia de Ana cambió en el trabajo, la ascendieron, se volvió la jefa, ¿verdad? Pero un instante le cambió la vida, el entender la misericordia y el entender cómo Dios nos ama y el amar a los demás, no importa la condición o lo que nos haga. Así es Dios. Dios nos ama y a Él no le importa lo que nosotros le hagamos. A Dios no le importa nuestro pasado, no le importa la gravedad del asunto que hayamos hecho, simplemente nos ama. Porque el pecado lastima a Dios, porque el pecado lastima su corazón, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que nadie se pierda, pero cuando nosotros pecamos, obviamente Dios sabe que nuestro final no será bueno y Él se duele. Él se duele. Y lo lastimamos de esa manera porque Él te ama, porque Él nos ama, porque Él desea lo mejor para ti y para mí. Así que el pecado lastima a Dios. Pero cuando venimos a Él y le pedimos perdón, Él es justo. Él es bueno y Él nos perdona y nos da una oportunidad, nos da un lugar en su mesa, nos da herencia, nos hace hijos, nos hace un lugar juntamente con Él en los lugares celestiales. Y es lo hermoso de Dios. La misericordia, dar misericordia, a lo mejor no cambia el mundo, pero sí cambia nuestra historia. Te bendigo en nombre de Cristo Jesús. Yo te animo a que demos misericordia, a que perdonemos y que recordemos que somos valiosos, somos importantes para Dios y tenemos un precio que es su sangre. Así que nadie te diga que no vales, que nadie te diga que no te creas más bien lo que te digan, aunque te lo digan, ¿verdad? Que no vales, que no eres nada, que no sirves para nada, que eres de lo peor. Toma lo bueno, desecha lo malo y vive. Tú eres importante para Dios, eres amado por Dios, amada por Dios, eres especial tesoro. Así que vive con ese pensamiento. Cristo te ama, eres un príncipe, una princesa, eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Cristo murió y derramó su sangre por ti, porque eres valioso. Por toda la humanidad eres valiosa y Cristo murió también por ti, por todos. Así que vive con ese pensamiento y desecha toda la maldad del mundo en tu corazón y vive plenamente la gracia y la misericordia de Dios que ya has recibido. Así que disfruta cada día y vive en paz. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si ha sido de bendición para ti, te pido que lo compartas. Si lo ves por YouTube, pues suscríbete al canal, dale me gusta también y comparte esta reflexión. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.